Ya hemos orado en el nombre del Señor que Él nos hable, así que en función del tiempo vamos a ir al tiro a nuestras Biblias. En esta tarde vamos a continuar con los mensajes acerca del crecimiento y la madurez cristiana, un tema siempre importante. Y ya en el mensaje anterior hemos dicho que en la Biblia se registran varias referencias para hablar acerca de este tema. Y yo decidí tomar el pasaje de Primera de Corintios capítulo 2. Vamos ahí, Primera de Corintios capítulo 2. Los que todavía no se han comprado una Biblia tienen que comprarse una Biblia de papel, donde vayan registrando su experiencia con el Señor. Primera de Corintios capítulo 2 y el inicio del capítulo 3, que es la base de nuestras reflexiones. En este pasaje el apóstol Pablo deja establecido que en la iglesia local, que en una comunidad local, en este caso la iglesia en Corintios, en la ciudad de Corinto, había 3 estados espirituales al interior de la comunidad. 3 estilos de cómo vivir la vida cristiana. Y el apóstol Pablo las caracteriza como el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Fuerte, de entrada. Hay que resaltar que estos 3 estados pueden convivir en una iglesia local, en una comunidad. La carta a los Corintios fue escrita en una iglesia que Pablo había fundado entre los años 50 y 56 del primer siglo. Los autores no logran ponerse de acuerdo bien si fue 50, 53, 56. En la ciudad de Corinto, en Grecia, y cuyas características la hacen muy parecidas a cualquier iglesia actual. En un primer mensaje vimos que la palabra del Señor habla acerca del primer estilo de vida, lo que llama el hombre natural. Y eso está en el capítulo 2. Déjenme buscar el verso, ya lo voy a encontrar aquí, el 2:14. Es interesante, hermanos, leer el capítulo 2 completo, porque está hablando acerca de cierta sabiduría que el apóstol llevó a Corinto. Y él dice, no fue una sabiduría humana, ni de ciencia, ni de filosofía, sino que dice, fui con palabra de Dios para que la vida de ustedes estuviera fundada en la palabra del Señor. Y hablamos sabiduría a los que entienden sabiduría. Pero llega al capítulo 2, al capítulo 14, y el apóstol escribe esto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede, entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y vimos a partir del mismo texto que son 3 las características del hombre natural. El hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no ha tenido una experiencia con Dios. Y dice ahí que eran 3 cosas. ¿Recuerdan el mensaje anterior? Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural no tiene esta percepción espiritual. No logra percibir, dijimos que percibir era dar sentido a lo que obtenemos a través de los sentidos. No podemos armar el mono, como se dice vulgarmente. No podemos entender, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Y la segunda característica en el mismo versículo dice que para él estas son locuras y no las puede entender. Y dijimos que la segunda característica del hombre natural es que no entiende las cosas espirituales. Puede entender racionalmente algunas cosas, puede razonar de manera lógica algunos aspectos, pero lo profundo, no del espíritu, no lo puede entender, no tiene ese razonamiento, porque viene a través del nuevo nacimiento, cuando una persona nace de nuevo, ¿no? A través de esta experiencia, ¿no? Entonces entiende. Y la tercera característica dice, porque se han de discernir espiritualmente. Así que el hombre natural, según las palabras textuales del apóstol Pablo, no percibe, no entiende y no discierne. 3 cosas. ¿Recuerdan el pasaje, el mensaje anterior? Fuerte, hermanos. Es una epístola muy fuerte. Quizás debiera compartir algo de esta epístola. Dije que el apóstol la fundó en Grecia en el año entre 50 y 56, pero de todas las cartas que el apóstol escribió, esta es la más dura. Y es, digámoslo así, la peor iglesia de todo el Nuevo Testamento.
De todas las iglesias que el apóstol fundó, Corinto, la iglesia de Corintio, en la ciudad de Corinto, tenía todas las características que no debería tener una iglesia. Y hoy día vamos a entender un poco la razón del por qué. La segunda característica, perdón, estoy repitiendo. En esta tarde, sigamos avanzando en el mismo pasaje y abordemos la segunda manera de vivir la vida cristiana, que es la más difícil y es, además, creo yo, la más difícil de predicar, porque todos caemos en esta categoría. Y es muy difícil hablar de aquello que nos atañe a todos de manera negativa. Es el versículo 3, 1 Corintios capítulo 3. Si quiere, leamos de nuevo el pasaje para entender mejor. El 2:13, 1 Corintios 2, capítulo 13, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, que lo dejé para el último, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Sorprendentemente el apóstol dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahora comienza el pasaje de 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y esta es la segunda característica el segundo estilo de vida. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois, aparece la palabra de nuevo, carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales tercera vez y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales cuarta vez? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Así que el segundo estilo, Derek, es hombres carnales. Y estrujemos el texto, rajuñemos el texto para ver qué es lo que nos enseña, ¿verdad? Cuando analizamos un texto bíblico, es Dios que nos está hablando a través del texto bíblico, ¿verdad? La Biblia es la palabra, la voz de Dios. Vimos la cantidad de veces que aparece la palabra carnales y examinemos un poquito. La Nueva Versión Internacional de la Biblia lo traduce así, con algunos matices. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. Y traduce, ¿no?, otra palabra. Apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía. Vayan digiriendo cuáles son las características del hombre carnal. Dicho en otras palabras. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolo, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? La Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Pablo y Apolo, siervos de Cristo, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimentos sólidos, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolo, ¿no actúan igual que la gente del mundo?
3 versiones para dar un matiz completo al corazón del pasaje. La palabra carnales es sarkikos y se refiere, comillas, al comportamiento típico de la naturaleza humana, pero con un enfoque especial en aquellos deseos físicos que son más bajos. Las impurezas, la glotonería, el beber sin control, la ira descontrolada. A eso se refiere carnal. Tiene otras connotaciones, que tiene la naturaleza de la carne, es decir, está bajo el control de los apetitos animales. Está entre camino del hombre natural. Amén, que me ayude porque es difícil hablar de este tema. Está gobernado por la mera naturaleza humana, no por el Espíritu de Dios. Es un cristiano, nació de nuevo. Pero lo que el vocablo griego implica es todo esto, controlado no por el Espíritu, sino por la carne. Tiene su asiento en la naturaleza animal o despertado por la naturaleza animal. Equivale a lo humano. O sea, un cristiano carnal es un cristiano que vive la vida como la vive cualquier persona, con una idea incluida de debilidad. También incluye la idea de depravación. Otra connotación que pertenece a la carne, es decir, al cuerpo, relacionado con el nacimiento, la descendencia. Es decir, que el cristiano natural es esclavo de las pasiones humanas, que vive no controlado por el Espíritu, sino vive controlado por su carne. Y no necesariamente tienen que ser cosas, aunque la connotación dice ahí, ligado a cosas depravadas o impurezas. Pueden ser cosas legítimas. Pero no está controlado por el Espíritu, está controlado por este espíritu carnal. El cristiano carnal actúa como un niño. En el griego, un niño pequeño. En chileno, un cabro chico. Un bebé, una persona de mente simple o inmaduro. Es un cristiano que hizo profesión de fe, pero en la vida sigue actuando como lo haría un niño pequeño. Yo pensé, ¿cómo podríamos resumir un niño pequeño? ¿Cuáles son las características de un niño pequeño? A ver si están de acuerdo conmigo. 1, no sabe caminar solo. Se cae a cada rato. No tiene equilibrio, es frágil. Segunda cosa, no sabe alimentarse solito. No ha desarrollado aún esa capacidad. Otra, no crece, permanece infantil. Necesita apoyo constante, no maneja sus emociones. Un niño pequeño hace pataletas, no controla sus emociones. No mide las consecuencias de sus actos, es impulsivo. Cosas principales, creo yo, de un niño pequeño. Quizás podríamos seguir escarbando y descubrir otras cosas. Pero entonces la primera característica de este cristiano a quien el apóstol Pablo está escribiendo la carta y lo confronta, hermanos. Dice, ustedes son carnales. Ustedes viven, ¿no?, dando rienda suelta a los apetitos de la carne. Yo no pude hablarles como espirituales. Tuve que hablarles como un cabro chico, como alguien que no entiende nada. Y él había fundado la iglesia. Entonces imagínense la frustración del apóstol, ¿no? Y la tristeza al mismo tiempo. Que su propia gente, a quien él había formado, miren la manera como se comportaban. Una segunda cosa, según el texto, en 1 Corintios 3, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Después dice, ¿por qué sois carnales? Pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? Celo. Segunda característica de un cristiano carnal, crea conflictos. Y por los celos. Entonces fui al diccionario griego y de la lengua española para tratar de descubrir qué significa la palabra celos. ¿Por qué el hombre carnal es celoso y crea conflictos a raíz de los celos? Lo que descubrí es lo siguiente, muy interesante. La misma raíz griega de la palabra celos es el sonido de la burbuja cuando el agua hierve. Entonces el hombre carnal hierve de celos. Es exactamente la misma raíz. Es como una burbuja. Hierve a causa de la otra palabra. Y lo busqué. ¿Qué sería entonces celos? Un estado emocional producido por la ansiedad
y el miedo a perder algo, habitualmente con alguna raíz en la infancia, que se considera propio. El celoso tiene miedo de perder el amor, el estatus social, la imagen. El problema de los celos es que crea un dolor emocional importante en las relaciones, ya que la persona percibe los conflictos como amenazas para él en ese entorno y que no son reales. Por lo tanto, aquí hay un tema interesante. El hombre carnal, y lo digo más adelante, se compara con otro. Cuando se compara con otro, él siempre pierde. Y eso le causa dolor. El hombre carnal es celoso. Tercero, volvamos al texto de nuevo. Dice, pues, habiendo entre vosotros celos, ¿y qué más después dice? Contiendas y disensiones. O sea, el hombre carnal es experto, maneja el arte de armar conflictos. Busqué la palabra contienda y disensiones para ver qué es lo que quiere decir el Señor. Contienda es una palabra, miren qué interesante, que dice que tiene la voluntad de pelear. Eso significa, ¿no? Cuando dice que el hombre carnal no hace contiendas, es que tiene el espíritu combativo. Maneja el arte de agarrarse del moño con todo el mundo. ¿Mm? Otra traducción dice que es afecto a la disputa. O sea, ama pelear. Otra vez, yo creo por raíces en la infancia y por una vida no rendida a Cristo. Y la palabra disensiones, que dice que el hombre carnal también arma disensiones, también es una palabra interesante. Dice que es la actitud o la postura de una persona que siempre está peleando, defendiendo posiciones, pero que son irrelevantes. Eso dice el griego. Dicho en chileno, discute puras cabezas de pescado. Pero a ver, qué fuerte es la palabra del Señor. Porque el apóstol le está diciendo, ustedes, hermanos, ustedes tienen estas características. Pelean por puras cosas, discuten por cuestiones que no tienen ningún sentido, ¿no? Cosas innecesarias. Pero sigamos. Disensiones, no soy carnales, y después dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Cuarta característica del hombre carnal, es partidista. ¿No es ese el problema de nuestras iglesias hoy? Yo soy de la iglesia del pastor tanto, no, yo soy de la iglesia del pastor tanto, ¿no? Y nuestras iglesias se dividen por cosas irrelevantes, probablemente por conductas de hombres y mujeres carnales, ¿no? Un pastor puede ser un hombre carnal. De hecho, todos actuamos carnalmente muchas veces. Los corintios eran expertos en pelea. No, yo soy de Pablo, ¿eh? A mí me bautizó Pablo. No, a mí me bautizó Pedro. Yo soy de Apolo. No, yo soy de... El hombre carnal tiene esa característica de andar formando grupos, clanes, partidos. Sigamos. Número 5. Miren la palabrita que encontré leyendo todo el pasaje. Vayan a su Biblia a el capítulo 4, el verso 18. Miren la palabrita que encontré ahí. Mas algunos están, ¿qué dice? Envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Avancemos un poquito. Miren el verso 19. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de ¿quiénes? De los que andan envanecidos. ¿Cuál era el problema de estos hermanos carnales en Corintio? Que estaban envanecidos. Y miren el capítulo 5, el verso 2, vuelve a repetir. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? No, el incesto, ¿verdad? Este hombre que dormía con la madrastra.
Y el apóstol dice, ustedes están tan envanecidos que debieron haber sacado a ese hombre de ahí y no lo hicieron. Están tan preocupados de pelear y decir yo soy de este y de otro, que con el pecado ahí en sus propias narices ustedes no hicieron nada. Termino con el 5:6, que dice, ¿no es buena vuestra qué? Jactancia. El orgullo. ¿Cuánto daño, hermanos, nos hace el orgullo en nuestras congregaciones? ¿Cuántas personas lindas no abandonan nuestras iglesias por la acción de un orgulloso, de una orgullosa que deja la embarrada en la comunidad? El apóstol dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Busqué la palabra orgullo para ver qué es lo que significa. En el griego significa un fuelle de aire. El que está envanecido, el orgulloso, es como que está hinchado de algo, de sí mismo. Es como soplar. Es como un globo que está inflado, lleno de orgullo. Uno podría pensar que son pensamientos engreídos, antes. Eso eran los corintios. La mismísima iglesia que el apóstol había formado. Hermanos, si tener como pastor al apóstol Pablo, aún así, produce esto, imagínense en nuestras congregaciones. ¿Cuánto cuidado debemos tener? ¿Cuánto cuidado? Los problemas de la iglesia en Corinto eran producidos por cristianos carnales. Y lo mismo lamentablemente ocurre en nuestras iglesias actuales. Miren, yo anoté 8. Si quieren saber acerca de una iglesia problemática, vayan y lean Corintios. Yo alcancé a anotar 8. Yo creo que se me escaparon algunos. Había divisiones y partidismo. Había inmoralidad sexual. Había litigio entre los miembros. Se demandaban entre ellos y iban a la justicia para demandarse entre ellos. Problemas con el concepto de matrimonio. Había influencia de prácticas paganas. Lo que se podía comer no se podía comer. Había un uso desordenado de los dones espirituales. Había desorden en la cena del Señor. Había problemas doctrinales. Estaban influenciados por la cultura de su época. ¿Qué iglesia? Y a veces nosotros pensamos, Señor, queremos volver a la iglesia primitiva. Chuta. No, quedémonos como estamos. Tenemos esta imagen idealizada de que las primeras comunidades eran casi no sobrenaturales. Eran como nosotros, hermano. Las experiencias humanas no cambian. Cambia la cultura, cambia lo externo, no cambia el escenario, pero las necesidades son las mismas. Y esta iglesia estaba muy complicada. Yo noté 9 cosas. Sigamos avanzando. ¿Cuál es el origen de la vida carnal? Traté de hacer un resumen. 1, la falta de conciencia de una nueva vida. La falta de conciencia de una nueva vida es, yo era antes así. Me arrepiento de esas cosas, ¿no? Y sigo una dirección distinta. Eso es convertirse. Si yo voy en una dirección, me convierto al Señor. En vez de ir en dirección al pecado, a la maldad o al infierno mismo, me giro y voy, ¿no?, en dirección a Dios. El cristiano carnal no hace esa diferencia. Va a una iglesia, va a una comunidad, pero no tiene en el corazón y en la conciencia el cambio. Es como que trata de mejorar de manera humana su vida llenándola de cosas religiosas. Pero en el interior no tiene ese chip, no tiene decir, soy nueva criatura. ¿No? Soy nueva criatura. He resucitado con Cristo, busco las cosas de arriba, no las de la tierra. No tiene eso. No tiene conciencia, por eso decía que es un paso entre el hombre natural. Es como no sabe, no discierne. Es como si yo antes era mentiroso, no puedo mentir ahora porque tengo una vida nueva. ¿No? Si antes era el enojón mayor, hoy día no puedo ser enojón porque tengo vida nueva. No hay esa experiencia de cambio en la vida. Y como no tengo esa experiencia de cambio, entonces me comporto como lo hago siempre. La segunda razón del origen es
como no tengo conciencia, no renuncio a ese estilo de vida. Como no me doy cuenta, no tengo a qué renunciar porque no me doy cuenta. Por lo tanto, sigo viviendo y comportándome como lo hacía siempre. Primera de Pedro, el capítulo 12, el verso 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si yo no tengo conciencia de que hay deseos pecaminosos en mi vida, los que tengo que batallar, puede ser siempre carnal. Me van a dominar siempre. Tercera razón del origen, creo yo, la falta de renovación de los pensamientos. Colosenses capítulo 2, el verso 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Es en Santiago de Chile, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Cuál es el problema del cristiano carnal? Que tiene mente carnal. No hay una renovación cognitiva, digámoslo de manera científica. No hay un cambio en los pensamientos. Sigue pensando de manera carnal. Hay que hacer toda una renovación en los pensamientos. Y eso es lo que más nos cuesta. Es famoso, ¿no es cierto?, Romanos 12. Así que, hermanos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, el cristiano carnal tiene pensamientos carnales. No puedo seguir, pero es interesante ese punto. Cuarta razón del origen, la debilidad espiritual. Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. La única manera de contrarrestar este estilo de vida carnal es alimentar el espíritu. Si lo graficamos de alguna manera, muy dentro de nosotros hay un perro negro y un perro blanco. Están siempre mordiéndose y peleando. ¿Cuál de los dos perros va a ganar en mi vida? El que yo alimente más. El que yo alimente más te va a hacer más fuerte. Por lo tanto, uno de los orígenes del estado carnal es que no alimentamos el perro blanco, ¿no? Y el perro negro no necesita ser alimentado. La cultura nos da gratis todo lo que el perro negro necesita. Otro, se torna un estado espiritual. Nos acostumbramos a ser carnales. Porque todos hemos actuado carnalmente. Todos hemos hecho una broma sexual de doble sentido. Todos hemos comido más de la cuenta. Todos nos hemos enojado. Todos hemos guardado rencor. Todos, sin más ni menos. El problema del hombre carnal es que se forma un estado, una forma de vivir carnalmente. Y eso hace la diferencia. Miren el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3. El apóstol Pablo dice: pues aunque andamos en la carne, somos hombres, dice él, no militamos según la carne. Por lo tanto, hay actitudes y hay necesidades y hay conductas que siempre van a ser humanas. Pero otra cosa es acostumbrarnos a vivir de esa manera, sin luchar contra la carne. Busqué en el griego la palabra militar para entender bien el texto y no agregarle nada. Dice: servir como un soldado. Entonces el apóstol está diciendo, aunque somos humanos, aunque andamos en la carne, no servimos a la carne como lo haría un soldado en su ejército. Bonito. La razón es, ¿no?, la que estoy mencionando, es que se torna un estado espiritual.
Otra razón, creo yo, es el apego a las tradiciones y la falta de hábitos espirituales. Hermano, qué complicado está en nuestra cultura tener una vida espiritual privada. Está muy complicado. Los trabajos son muy largos, las jornadas laborales son hasta tarde en la noche. Nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta orar, tener un tiempo de soledad. Pero una de las razones es el apego de las tradiciones. Mateo capítulo 9, el versículo 13, nuestro amado Rey dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. La religión llena este vacío carnal. Pensamos que a veces por venir a la iglesia, por hacer algo en la iglesia, está todo bien, pero nuestro corazón sigue siendo carnal. Y la lucha tremenda es tener un corazón puro. El apóstol le está diciendo: ustedes son carnales. Yo no pude hablarles. El desafío es menos religión y más vida espiritual. Y eso nos cuesta a todos. Me cuesta leer la Biblia. Hago un esfuerzo por leer la Biblia. Hago un esfuerzo por orar cada mañana. Porque si no, nada resulta, hermano. Nos quedamos en una religión vacía. Cuando cantamos, ¿no? Solemos quedar a veces helados. No tenemos ganas de leer la Biblia. Es porque el mismo diablo se opone a que hagamos eso. Porque él sabe que el día que practiquemos estas disciplinas espirituales en lo privado, el diablo tiembla. Y la victoria para nosotros viene. Se va el rencor, se va la duda, se va la envidia, se van los celos. Porque el Espíritu del Señor toma control. Pero para eso hay que tener la intención, las ganas. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está pidiendo a ellos. Eran súper religiosos, hablaban todos en lenguas a la vez, un desorden, una cosa de locos, como muchas iglesias hoy, todos hablando en lengua, y el apóstol dice: paren. No es así. Celebraban la cena del Señor, como mencioné la semana pasada, y los ricos llegaban bien temprano y comían entre ellos y bebían y se emborrachaban, ¿no? Al culto de las 10 venían los pobres, que apenas tenían algo para comer. Esa era la clase de vida que ellos llevaban, religiosa, pero sin vida interior. El resultado del estado carnal, porque algo tiene que pasar. Si yo elijo un estilo de vida, ese estilo de vida me va a traer consecuencias. Tarde o temprano me va a traer consecuencias, sí o sí. Gálatas 6:8. Quizás ustedes lo conocen. Después de los Corintios, antes de Efesios, el capítulo 6, el versículo 8, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si militamos en la carne, algo va a pasar. Va a pasar algo malo. Porque la palabra dice: no, Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, eso es lo que cosechamos. Si yo constantemente estoy cosechando para mi carne, dando rienda suelta a mis deseos, sin pelear, como decía el pasaje, si soy rencoroso, si soy celoso, si armo disensiones, algo va a pasar. La muerte espiritual. Quizás no vas a perder la salvación si de verdad nos hemos convertido. Eso no va a pasar nunca, porque la salvación es de gracia. Y Dios no nos quita lo que Él nos da. Pero tu vida espiritual nunca va a ser exitosa.
Nunca vas a experimentar la alegría ni el gozo de ser un hijo del Señor. Nunca vas a ser capaz de gozarte en medio de circunstancias adversas. Nunca vas a levantar los brazos y decir, sí, Señor, tú reinas, a pesar de tus reinas. Nunca vas a experimentar, ¿no?, la delicia espiritual profunda de bendecir con tus labios al Señor. Sí, te bendigo, Señor. Te bendigo por Jesús. Nunca nos vamos a maravillar con la gloria de Jesús. Siempre va a ser algo difuso. Siempre va a ser algo lejano. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupto. La muerte espiritual. Apliquémoslos así ya de manera general para terminar. Un niño pequeño no sabe alimentarse solo. No ha adquirido el hábito de alimentarse espiritualmente solito. No lee la Biblia, no ora, no le cuesta congregarse. No camina solito, depende de otros. No sabe resolver sus problemas. Hay que empujarlo, afirmarlo constantemente en su vida cristiana. No tiene iniciativa. No ha desarrollado una higiene. No sabía cómo poner esto, pero es lo que sobra. No usan el doble sentido. Algunos consumen pornografía escondida, suave o dura. Son caprichosos, son rencorosos, no tienen autocontrol. No saben limpiarse de aquello que lo contamina espiritualmente y emocionalmente, y vuelve a lo mismo una y otra vez al mismo hábito, una y otra y otra y otra y otra vez. No sabe cómo limpiarse emocionalmente y espiritualmente. Siempre necesita de alguien, como un cristiano carretilla. Si no lo empujan, no camina. Y va siempre así por la vida. Ese es el niño. Crea conflicto por celos. Su actitud crea conflicto. Busqué el significado, comillas. La envidia es un sentimiento complejo que surge al comparar nuestra situación con la de otros, sintiendo tristeza o resentimiento por no poseer lo que ellos tienen. Se manifiesta como dolor o desdicha por no tener algo deseado, ya sea en bienes o cualidades. La RAE lo define como tristeza o pesar por el bien ajeno, y puede incluir emociones como la ira o incluso odio hacia la persona envidiada. El cristiano carnal envidia los dones de otros, el servicio de otros, el carisma de otros, la personalidad de otros, hasta la alegría y la paz de otros. Necesita constantemente ser validado. Sigamos aplicándolo. Tiene problemas con su autoconcepto, su autoestima es baja, no ha experimentado el amor de Dios en su vida. No, nunca ha ido en oración de rodillas a decir, este soy yo, Señor. Este soy yo, este miserable soy yo. ¿Puedes hacer algo de mí? ¿Puedes hacer algo con mi vida? Hay más inteligentes que yo, mejores dones que yo, pero aquí estoy yo, dispuesto, sin compararse, sin pelear con, dispuesto a. Ese es el cristiano carnal. No conoce su propio valor ante los ojos del Señor. Si fueras tú la única persona en esta tierra que ha pecado, quizás Jesús vendría por ti de todas maneras. No tiene que ver con nuestro pasado ni con nuestra infancia. Tiene que ver con lo que Dios puede hacer a través de nosotros, con nosotros. Crean contiendas y disensiones. Les gusta pelear por situaciones poco importantes. Si se debe usar corbata o no en el culto. ¿Cuántos días debe tener el ayuno? No, sus dichos son: poneos vuestras corbatas, sin la cual nadie verá al Señor. O resistid al diácono y huirá de vosotros. Pelea por doctrinas menores. Defiende posturas ajenas, posturas de siglos de antes. Que la confesión de Westminster de 1750 dice que bla, bla. Y tiene una vida toda destartalada. Discute por esas cosas. Le gusta debatir por cosas sin importancia. ¿Se puede levantar las manos o no para adorar? ¿Se puede tocar la guitarra eléctrica o no en la iglesia? ¿La cena del Señor debe tener vino o jugo? ¿Debe ser pan o debe ser harina sin levadura? Y vive esas cosas. ¿Se puede bailar o no se puede? ¿Se puede ir a fiesta o no se puede ir a fiesta?
¿Se puede tomar vino o no se puede tomar? Vive en esas cositas. Son hipersensibles. Se enojan por todo, se enojan por todo, se enojan por todo. Siguen a hombres hasta que se sienten defraudados por ellos. Los idealizan y después se sienten defraudados. Terminemos porque me alargué mucho, parece. Algunos ejemplos bíblicos. Primera de Timoteo 4:10. Búsquenlo si quieren. El apóstol viejito, ciego, terminando su carrera en esta vida, lleno de Jesús. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y aquí tiene un ejemplo de un cristiano carnal. Colaborador del mismísimo apóstol Pablo, se fue y prefirió el mundo. Segunda de Timoteo 4:14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Otro cristiano carnal, dañando, perjudicando al apóstol Pablo. Tercera de Juan, versículo 9, que lo mencioné la vez anterior. Dice Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahí tienen otro carnal. Conclusiones finales. Todos somos carnales. No hay excepciones. Una persona carnal no puede acostumbrarse a ese estado. Debe salir. Podemos actuar carnalmente alguna vez, pero no ser carnales todo el tiempo. Una persona carnal hace mucho daño a su familia, a la iglesia. Escuchen esto, quizás ya lo han oído. Las heridas de un cristiano habitualmente son causadas por otro cristiano que es carnal. Qué triste. La gente del mundo no nos hace tanto daño como lo hace un cristiano que es carnal. Un cristiano carnal puede ser un tropiezo para un cristiano que se está iniciando en la vida espiritual. Necesitamos la gracia de Dios para salir de este estado. Necesitamos volver a las cosas básicas del andar cristiano. Biblia, oración, compañerismo, evangelismo, obediencia. Que el Señor en esta tarde nos llene de su poder para vivir como Él lo desea. Deleitarnos en su perfecta voluntad, que es buena y agradable. Les invito a ponerse en pie. Gracias por la atención. Nos queda